Buenas tardes, mi nombre es Saúl Escobedo Favela. Voy a realizar una presentación oral de la maestría Alta Dirección de Negocios. La materia por la cual voy a realizar esta presentación es Ingeniería Financiera. Eh, Aquí, como podemos ver, es la portada que nos piden. Y bueno, dando continuidad al proyecto y después de elaborar la presentación, pondremos en práctica dicha presentación que se realizó la semana anterior. Entonces, bueno, sin más preámbulos, podemos comenzar. Como introducción tenemos que en el trabajo que se presenta a continuación se estará dando el seguimiento al primer avance del proyecto final, por lo que se explicará de manera oral el flujo de efectivo de manera directa. Ese es el tema que vamos a ver en esta presentación. Así como también la información relevante que le compete y que va relacionada a este mismo tema. Como primer punto tenemos los antecedentes del tema. Antes del estado de flujo de efectivo se consideraba como un estado financiero básico el estado de cambios en la situación financiera. El CINIF, que es el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, AC, decidió sustituir el estado de cambios en la situación financiera como parte de los estados financieros básicos y establecer en su lugar y de forma obligatoria la emisión del estado de flujo de efectivo. Las razones de este cambio se explican por las características esenciales de cada uno de dichos estados financieros. Como ya lo mencioné igual anteriormente, el CINIF, que es un punto que quise destacar, es el organismo independiente que, en congruencia con la tendencia mundial, asume la función y la responsabilidad de la emisión de las normas de información financiera en México. O sea, básicamente es la organización que se encarga de regular estas normas. Tenemos las características esenciales del estado de cambios en la situación financiera contra estado de flujo de efectivo. Bueno, aquí tenemos el estado de cambios en la situación financiera, muestra los cambios en la estructura financiera de la entidad, los cuales pueden o no identificarse con la generación o aplicación de recursos en el periodo. En un entorno inflacionario no se eliminan los efectos de inflación del periodo reconocidos en los estados financieros. Como punto 3, tenemos que se presenta en unidades monetarias de poder adquisitivo de la fecha de cierre del periodo. Y en estado de flujo de efectivo tenemos como punto número 1 que muestra las entradas y salidas de efectivo que representan la generación o aplicación de recursos de la entidad durante el periodo. Como punto número 2 tenemos que en un entorno inflacionario, antes de presentar los flujos de efectivo en unidades monetarias del poder adquisitivo de la fecha de cierre del periodo, se eliminan los efectos de la inflación del periodo reconocidos en los estados financieros. La información proporcionada por ambos estados financieros es útil para los usuarios. No obstante, el CINIF decidió establecer el estado de flujos de efectivo como estado financiero básico, porque se considera que es prioritario proporcionar información específicamente los flujos de efectivo realizados. En otras razones, debido a que es esencial no para mantener o acrecentar la operación de una entidad, sino también para poder resarcir a sus acreedores y a sus propietarios los recursos que han canalizado a la entidad. Además, con el establecimiento del estado de flujo de efectivo, también se cumple con el objetivo de converger con las normas internacionales de información financiera, lo que viene siendo el NIF en sus siglas. Un aspecto importante en las empresas es lo que se refiere a la toma de decisiones que involucra información relacionada con los flujos de efectivo presentes y futuros derivados de las operaciones de la empresa, como la venta de mercancía y o servicios, cobros a clientes y de actividades de inversión y financiamiento, como los ingresos provenientes de las diferentes inversiones, recursos obtenidos por diferentes formas de financiamiento. Es por ello que la contabilidad referente a los flujos de efectivo debe reflejar suficiente información que permita conocer los flujos de efectivo en sus tres dimensiones. Las tres dimensiones son los que se refieren a la operación del negocio, las inversiones, los que se refieren al financiamiento. En este sentido, se justifica porque el cambio del estado en cambios de situación financiera al estado de flujo de efectivo en el cuadro 2.2 en un análisis de ambos estados financieros. El estado de flujo de efectivo y su importancia.
Bueno, aquí tenemos que el estado de flujo de efectivo presenta los cambios en los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo ocurridos en el periodo contable. Los depósitos a la vista incluyen aquellos realizados en entidades financieras que son exigibles y están disponibles de inmediato sin penalización alguna. Por ejemplo, una cuenta corriente tradicional en un banco comercial. Este estado financiero permite conocer cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y los equivalentes de efectivo, aparte de la naturaleza de sus actividades, dado que las entidades necesitan efectivo para realizar sus operaciones, pagar sus obligaciones y, en caso de entidades lucrativas, pagar el rendimiento a sus accionistas. Es básicamente lo que genera este flujo de efectivo, ¿no? Que es este estado financiero en específico, es a lo que se encarga. La importancia del estado de flujos de efectivo radica no solo en el hecho de dar a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo, su importancia también radica en mostrar el origen de los flujos de efectivo generados y el destino de los flujos de efectivo aplicados. O sea, es básicamente analizar de dónde viene, o sea, mostrar más bien de dónde vienen estos ingresos, todos estos flujos y hacia dónde van dirigidos, hacia dónde están destinados. En metodología, pues tenemos que las actividades de operación, que es uno de los puntos que vamos a destacar dentro de lo que viene siendo el flujo de efectivo como tal, realizaremos actividad de sacarle al flujo de efectivo las actividades por operación. Entonces, las actividades por operación nos dicen que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Es así que los flujos de efectivo de actividades de operación provienen de las transacciones y otros sucesos y condiciones que se incluyen en la determinación del resultado. Se consideran flujos de efectivo por actividades de operación las siguientes. Como punto número 1 tenemos los cobros procedentes de las ventas de bienes y presentaciones de servicios. Como punto número 2, los cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias. Como punto número 3, tenemos lo que vienen siendo los pagos de bienes y los pagos a proveedores y servicios. Como punto número 4 tenemos lo que vienen siendo los pagos a empleados y por cuenta de ellos. Como punto número 5 tenemos pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan clasificarse dentro de las actividades de inversión y de financiación. En este caso, pues ya pasaría a otra subcategoría, ya no serían actividades de operación como tal, porque se va sacando la información y en base a ello, dependiendo de cómo se vaya juntando, es que se va a clasificar si va hacia un lado o hacia el otro, hacia actividades de operación, hacia actividades de financiación, de inversión, etc. Los cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios adquiridos de manera específica para revender. Este sería el punto número 6. Ahora pasamos precisamente al otro tema que se va a realizar en este flujo de efectivo, que son las actividades de inversión. Esas nos dicen que comprenden la adquisición y la disposición de activos a largo plazo y a otras inversiones no incluidas en equivalentes de efectivo. Entre los ejemplos de flujos de efectivo provenientes por actividades de inversión se encuentran, como punto número 1, tenemos pago para la adquisición de terrenos, edificios, planta y equipo. Estos incluyen los trabajos realizados por la entidad para sus terrenos, para los edificios, para la planta y para el equipo, los activos intangibles y otros activos a largo plazo. Como punto número 2, los cobros por venta de terrenos, edificios, planta y equipo, activos intangibles y otros a largo plazo. Como punto número 3, pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o deuda emitidos por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos. Esto quiere decir que si se tiene en la adquisición de los instrumentos en conjunto con otras organizaciones que se realizaron esas actividades en conjunto, pues va a generar la utilidad y todo esto que seguiría actividades de inversión como tal. Los cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o deuda emitidos por otras entidades y participaciones de negocios conjuntos, ¿no? También tenemos lo que son los anticipos de efectivo y préstamos a terceros. Estos, pues, cuando se genera un anticipo, o sea, que se va a salir de la empresa, lo que viene siendo el efectivo como tal, un anticipo,
o cualquier cantidad de dinero emitida por la empresa, como su nombre lo dice, o sea, en el anticipo, o sea, desde antes de realizar el proyecto de inversión, y los préstamos que se le generan a terceros, que esto es cuando se les da crédito a los proveedores o este estilo de situaciones que se generan, ¿no? Como punto número 6 tenemos cobros procedentes del reembolso de anticipos, como punto número 7 tenemos los pagos procedentes de contratos a futuro, a término, de opción y de permuta financiera, excepto cuando se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los pagos se clasifiquen como actividades de financiamiento. Como punto número 8 tenemos los cobros procedentes de contratos a futuro, a término, de opción y de permuta financiera, excepto cuando se mantengan de intermediación o para negociar, o cuando los pagos se clasifiquen como actividades de financiamiento. Métodos para formular el estado de flujo de efectivo. Pues tenemos que el flujo de efectivo puede presentarse por dos métodos, el cual el número 1 sería el método indirecto, según el cual el resultado se ajusta por los efectos de las transacciones no monetarias, que cualquier pago diferido o de acumulaciones o de vengado, por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras y por las partidas de ingresos o gastos asociadas con flujos de efectivo de inversión o financiación. En este método deben presentarse por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Como punto número 2, que es el otro que tenemos, que es el método directo, que es en el que nos estamos basando más en esta presentación. El método directo, según el cual se revelan las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Es decir, las cantidades que se generan como tal, sin realizar otro tipo de operaciones que vienen en conjunto, como vienen sin moldear, digámosle así es como se quedan en estos flujos de efectivo. El método directo. El flujo de efectivo neto de las actividades de operación se presenta revelando la información sobre las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos y se puede obtener de, número 1, de los registros contables de la entidad, número 2, ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas en el estado de resultados integral o en el estado de resultados si se presenta, por los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y obligaciones por pagar actividades de operación, otras partidas sin reflejo en el efectivo y otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo, de inversión o de financiamiento. Nosotros lo que vamos a realizar en el caso práctico, que visualizaremos posteriormente, será con base precisamente a lo que viene siendo un estado de resultados. O sea, la compañía ya te estará dando el estado de resultados y conforme a ello, tú vas a realizar ya sea el método directo o el método indirecto para buscar la información que se está solicitando. El proceso de elaboración del estado de flujo de efectivo debe presentarse proveniente de las actividades de operación, de inversión y de financiamiento, para lo cual se muestran las figuras siguientes. Como podemos ver aquí, tenemos el método directo, el método indirecto. Actividades de operación. La determinación del flujo de efectivo en actividades de operación debe hacerse con cualquiera de los procedimientos siguientes, que son igual como ya los mencionados. Los flujos de actividades de la operación deben determinarse partiendo preferentemente de la utilidad o pérdida antes de los impuestos de la utilidad o cambio neto en el patrimonio contable. La entidad debe determinar y presentar por separado después de actividades de la operación los flujos de efectivos derivados de las principales categorías de cobros y pagos brutos. Eso formaría lo que viene siendo el método directo y el método indirecto y sus procedimientos como tal, ¿no? Y actividades de inversión y de financiamiento. También tenemos que el procedimiento para elaborar el estado de flujos de efectivo. Aquí tenemos las actividades de operación, el método directo y el mismo método indirecto. Procedimiento para elaborar el estado de flujos de efectivo. Actividades de operación, método directo y método indirecto, ¿no? Lo mismo, el método indirecto, según el cual deben presentarse por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. El método indirecto se presenta en el primer lugar, o sea, básicamente es la misma información pero presentada de manera de tabla y llaves. El procedimiento para elaborar el estado de flujos de efectivo. Actividades de inversión de financiamiento, flujo de efectivo de operaciones extranjeras, flujo de efectivo consolidado y flujo de efectivo comparativo.
Para lo que vienen siendo las actividades de inversión y financiamiento, la entidad debe determinar y presentar por separado, después de actividades de operación, los flujos de efectivo derivados de las principales categorías y cobros, ¿no? En el flujo de efectivo por operaciones extranjeras, en la conversión del estado de flujo de efectivo de la moneda funcional a la moneda de informe de una operación extranjera que se encuentre en un entorno económico. También tenemos que en la conversión del estado de flujo de efectivo de la moneda funcional a la moneda de informe de operación extranjera que se encuentra en un entorno económico inflacionario, debe atenderse a lo siguiente, que vendrían siendo los flujos de efectivo del periodo que deben de convertirse en el tipo de cambio de cierre del periodo actual, el saldo inicial del efectivo que debe convertirse al tipo de cambio en la fecha del cierre del periodo actual y el saldo final de efectivo que debe convertirse en el tiempo de cambio de fecha al cierre del periodo actual. También tenemos el flujo de efectivo consolidado, ¿no? Que nos indica que deben eliminarse los flujos de efectivo que ocurrieron en el periodo entre las entidades legales que forman parte de la entidad económica que se consolida. En el flujo de efectivo comparativo tenemos que en los casos que el entorno económico de la entidad no es inflacionario y que si el entorno económico de la entidad es inflacionario, los estados de flujos de efectivo comparativos de periodos anteriores deben presentarse expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo de la fecha del cierre del periodo en el que actualmente se encuentran. También tenemos que el proceso para formular el estado de flujo de efectivo nos indica que se debe de seguir la clasificación de los flujos de efectivo en cada uno de los tres grupos de operación, de inversión y de financiamiento, que es como ya lo hemos estado hablando anteriormente. Después de clasificar los flujos de efectivo en actividades de operación, actividades de inversión y de financiamiento, deben de presentarse los flujos de efectivo netos en estas tres secciones. Este importe neto se denomina incremento o disminución neta de efectivo. Los flujos de operación, la presentación de los flujos de efectivo de operación parte de manera preferente de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad, o en su caso del cambio neto en el patrimonio contable, y se demuestra enseguida y en rubros por separado. Los flujos de efectivo con base a la orden en el que fueron determinados, lo cual dependerá del método que se haya empleado, ya sea el método directo o el método indirecto, que en este caso pues nosotros vamos a realizar el método directo. Actividades de inversión y financiamiento. La entidad debe determinar y presentar por separado, después de las actividades de operación, los flujos de efectivo derivados de las principales categorías de cobros y pagos brutos relacionados con las actividades de inversión y de financiamiento, salvo en los casos previstos por los cuales se permite presentar el movimiento neto. La estructura básica del estado de flujo de efectivo nos muestra que la entidad debe clasificar y presentar los flujos de efectivo según la naturaleza de los mismos, como son actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento, incremento, disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo. Ajusta el flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles, el efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo y el efectivo al final del periodo. Dentro de cada grupo de actividades, como norma general, deben de presentarse los flujos de efectivo en términos brutos, mostrando los principales conceptos y los distintos cobros y pagos. También nos dicen las actividades de operación que los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación son un indicador a la medida en la que estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para mantener la capacidad de operación de la entidad, para efectuar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiamiento y en su caso para pagar financiamientos y dividendos. En este caso pues nos explica que deben de generar la propia empresa, o sea, con las mismas utilidades y todos estos ganancias que están generando deben de ser suficientes para solventar los otros pagos y los otros gastos que la compañía debe de hacer sin tener que recurrir a terceros. Y nos dice pues que son los cobros en efectivos procedentes a la venta de bienes y de la presentación de servicios. Los cobros en efectivo derivados de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos. Pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Pagos en efectivo por beneficios a los empleados. Pagos o devoluciones en efectivo de impuestos a la utilidad. Pagos o devoluciones de otros impuestos derivados a la operación de la entidad. Cobros o pagos de efectivo relacionados con instrumentos financieros. Cobros o pagos en efectivo a las entidades de seguros por concepto de primas y o prestaciones, anualidades y ese otro tipo de cuestiones. Cualquier cobro o pago que no pueda ser asociado con las actividades de inversión o con las de financiamiento.
Las actividades de inversión también nos dice que una inversión se caracteriza porque proporcionará rendimientos futuros debido a la aplicación de recursos. Por ello, los flujos de efectivo relacionados con actividades de inversión se refieren a los recursos que se han canalizado esencialmente. Para ellos, pues tenemos algunos ejemplos, digamos los más relevantes para este subtema, que serían los pagos en efectivo para la adquisición e instalación, y en su caso para el desarrollo de inmuebles, maquinaria y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Los pagos o cobros en efectivo por la adquisición, disposición o rendimientos de instrumentos financieros de capital emitidos por otras entidades. Préstamos en efectivo a terceros no relacionados con la operación, cobros en efectivo derivados del reembolso de préstamos a terceros y cobros o pagos en efectivo relacionados con instrumentos financieros derivados con fines de cobertura cuya posición primaria cubierta sea considerada como parte de las actividades de inversión. Ahora pasamos a lo que viene siendo el caso práctico. Dado los siguientes datos, obtén lo que se te pide. Mediante el método directo, calcula el flujo de efectivo por actividades de operación. Calcula el flujo de efectivo por actividades de inversión, estas dos. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo el estado de resultados que nos arrojaría la empresa, ¿no? De aquí es donde vamos a sacar los datos para realizar nosotros lo que se nos está pidiendo, que es el flujo de efectivo por las actividades de operación y por las de inversión. Entonces, bueno, pasamos a lo que vienen siendo, aquí ya tenemos como que tenemos que los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, tenemos ventas de contado, recaudo de cartera y pagos de proveedores. Ventas de contado, 35,000, que nos vendríamos aquí a la sección de efectivo, que dice ingresos de libros. En este caso en particular, pues es el de la fecha 01/01/2013, ¿no? 35,000, y entonces venimos y lo colocamos acá en ventas de contado. El recaudo de cartera, que vienen siendo los 90,000, nos venimos a las ganancias de libros en deudores comerciales, que son lo que nos deben, son 90,000, que en este caso pues ya no los habrán pagado, por eso es que ya está anotado. Entonces 90,000, y nos venimos para acá y lo colocamos en recaudo de cartera, 90,000. Después el pago a proveedores, que pues ahí es el dinero que sale de la compañía hacia nuestros proveedores, ¿no? Entonces son menos 23,000. Y aquí nos vendríamos a lo que vienen siendo en beneficios en acreedores comerciales, menos 23,000, y ya lo colocamos. Entonces, para sacar los flujos de efectivo netos de actividades de operación, tendríamos, ya que tenemos los tres datos solicitados, realizamos la operación que viene siendo la suma de los 35,000 más los 90,000, menos los 23,000, lo que nos daría en total 102,000. Esos serían los flujos de efectivo neto de actividades de operación. Ahora nos vamos a los flujos de efectivos procedentes de actividades de inversión. Nos dice que ventas de propiedades, planta y equipo, 15,000. Nos venimos para acá. Nos venimos aquí, propiedades de inversión, que son los 15,000. Y los colocamos. Entonces nos dice que los flujos de efectivo netos de actividades de inversión se queda, como es el único dato, en 15,000. Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, pues ahí eso no. Dividendos pagados, los flujos de efectivo de actividades de financiación vienen siendo 0. Incremento neto de actividades equivalente al efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo, vienen siendo 23,500. Vienen siendo los 23,500 que están aquí, que son las ganancias en libros en inicios del periodo. Y ya los colocamos. Entonces al final, el efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo, ya para tener el total del resultado de todo, vamos a realizar la operación por todas las cantidades señaladas, que vienen siendo los 35,000 más los 90,000 menos los 23,000 más los 15,000 más los 23,500, que daría un total de 140,500. Ese sería el efectivo, el equivalente al efectivo al final del periodo. Y también, eso sería todo, y ya nos pasamos a la conclusión. Que bueno, después de haber realizado la investigación pertinente y de haber recopilado los datos adecuados,
pasamos a la plasmación de los mismos en forma de presentación, tomando la información exacta para que se plasmara de manera eficiente y concreta, por lo que puedo concluir que se logró el propósito establecido, que fue recopilar la información necesaria y la que es la pertinente y la relevante para este tema y la que va en conjunto con el mismo tema, para estructurarla de una manera pues, lo más eficiente posible y presentando el caso práctico, que como ya lo vimos fue el método directo. Y eso sería pues básicamente todo. Aquí tenemos las bibliografías y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.